Desde A se lanza un proyectil apuntando hacia el punto P. Desprecie todo rozamiento con el aire. Bueno, acá nos dan los datos y por si no lo llegan a ver bien, dice que IB y A es igual a cero, o sea, las alturas en I, en el punto A y en el punto B. También tenemos la diferencia entre la posición en B menos la posición en A, que son 60 metros. El ángulo con el que sale este proyectil es de 37 grados y la gravedad la vamos a tomar como 10 metros por segundo cuadrado. Y bueno, el primer punto me pide cuál debe ser la velocidad inicial para que el proyectil impacte en el punto B. Ok, acá ya tenemos el dibujo hecho, se entiende que el proyectil sale y debe llegar al punto B. Bien, el dibujo no lo voy a hacer aparte, ni tampoco los datos, porque ya lo tenemos acá, así que cuando lo necesitemos voy a volver acá, ¿ok? Entonces seguimos. Acá al lado del dibujo en la parte derecha les escribí las ecuaciones para resolver estos problemas de cinemática. Vas a encontrarla en otros lugares escrita de forma vectorial o en forma de función, ¿sí? Dependiendo del tiempo. Pero bueno, yo se las escribo así y por eso es importante que ustedes sepan reconocer qué notación se usa, ¿ok? Pero el uso de estas ecuaciones es el mismo. Las dos primeras ecuaciones son ecuaciones del MRV y la de abajo es la del MRU, que con estas ecuaciones podemos resolver muchos de los problemas de cinemática. Ahora ya tenemos el dibujo, los datos y las ecuaciones escritas. Lo que sigue es ver en las ecuaciones qué datos tenemos y cuáles no, para así poder saber si simplemente hay que despejar la ecuación para obtener el resultado o hay que armar un sistema de ecuaciones. Entonces yo voy a ver qué datos tenemos y cuáles no. Ok, acá se los marqué en la primera ecuación y en la tercera, y en la del medio no marqué nada porque esa ecuación todavía no la vamos a usar, ¿ok? Vamos a usar esas dos en las que escribí. Como ven, lo que marqué en verde es lo que sí tenemos y lo que está en rojo es lo que no. Y veamos la primera ecuación, que bueno, el i final es cero, es un dato que lo tenemos, porque parte desde el punto A y llega al punto B, y si se refiere a altura no hay diferencia uno del otro. Sale desde la misma altura y llega al final a la misma altura. Entonces es cero esa diferencia. La velocidad en i no la tenemos, es lo que tenemos que encontrar. El tiempo tampoco lo tenemos. Ahora, pasando con el último término, la aceleración sí la tenemos. Recordemos que la aceleración va a ser negativa porque esta apunta hacia abajo, ¿ok? Entonces esos 10 metros por segundo cuadrado al dividirlo por 2 me va a quedar en 5 metros por segundo cuadrado. El tiempo no lo tenemos y ahora pasamos con la ecuación de abajo. El x final sí lo tenemos, ¿sí? Está como dato, son los 60 metros. El inicial es cero y la velocidad y el tiempo no lo tenemos. Ahora, no les dije, pero sumamente importante que pongan el punto de referencia, porque a partir de ahí ustedes van a tener una referencia de sus datos. En este caso, de todas formas, el problema ya te da el punto de referencia, que es justamente donde está el punto A, que lo dibujé un poquito con rojo en el dibujo. Y es que si tomamos como referencia ese punto y cuando llega al punto B, ahí tiene 60 metros. ¿Se entiende? Pero gracias a ese punto de referencia. Ahora tenemos esas dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Entonces es una ecuación que se puede resolver, pero vamos a necesitar armar un sistema de ecuaciones, ¿sí? De dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero antes de eso, quiero explicarles esto porque va a ser importante. Esto que les dibujé acá abajo. Como sabrán, cuando un proyectil sale, acá se lo dibujé con blanco, este sale con un ángulo y con una velocidad inicial, pero velocidad inicial en general, por así decirlo. Pero a la hora de ir a las ecuaciones, ya sea las ecuaciones de y o de x, nosotros necesitamos descomponer esta velocidad inicial. Vamos a necesitar la velocidad inicial en el eje x para ponerla en la ecuación de x, y vamos a necesitar la velocidad inicial de y para ponerla en las ecuaciones de y. No podemos poner la velocidad en general, o si te dice una partícula sale a 7 metros por segundo. No, no podemos hacer eso, porque acá solo van las velocidades que actúan en esa componente, ya sea en y o en x. Es por eso que es necesario tener que descomponer de esta manera las velocidades. Y les explico esto porque el problema lo que me pide es encontrar la velocidad inicial. No me pide la velocidad inicial en y o en x, sino la velocidad inicial en general, antes de que yo descomponga las velocidades en sus componentes. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que en las ecuaciones pongamos estas velocidades, la que les estoy encerrando con blanco. Pero en este caso no vamos a usar esas, sino que vamos a reemplazarlas por esta, ¿ok? En cada ecuación. Porque como es una igualdad, un lado equivale al otro. Pero en este caso vamos a usar esta última expresión porque esta expresión contiene la velocidad inicial, que eso es lo que queremos encontrar. No la velocidad inicial en y específicamente o en x, sino la general. Y esta expresión es la que contiene ese término. Entonces por eso vamos a usar esta forma de escribirla. A estas ecuaciones horarias, en vez de escribir esas velocidades como velocidad en y o velocidad en x, vamos a escribirlas de la otra forma en la que les expliqué recién. Bien, acá ya se los escribí de esa manera y como les dije hace un rato, vamos a tener que armar un sistema de ecuaciones en donde nuestras incógnitas son el tiempo y la velocidad inicial.
ya sabemos qué datos tenemos y cuáles no, entonces eso a tener en cuenta. El método más fácil en este caso va a ser el de sustitución. Para la ecuación de abajo va a convenir despejar el tiempo porque al reemplazarla después con la ecuación de arriba vamos a poder dejar esta función en función de la velocidad inicial, que es el dato que vamos a poder despejar y vamos a encontrar, porque es lo que nos pide. Entonces ahí lo hago. Bien, acá ya despejé el tiempo. Ahora, esto es importante. Nosotros ya contamos con algunos datos y acá podemos ir reemplazando un poco, pero más que todos esos valores que sean cero. Entonces la posición final en X es 60 y la posición inicial es cero. Entonces eso directamente lo voy a borrar porque es un término que vale cero. Una cosita es que acá en la ecuación de y, ¿sí? En la de posición de y, puse seno de alfa, pero lo voy a cambiar por 37. Ok, ya tenemos despejado el tiempo. Ahí se los escribí de 2, de la ecuación 2 despejamos el tiempo y ahora lo vamos a meter en 1. Ahora lo hago y se los dejo escrito. Bien, acá ya se los dejé escrito. He reemplazado el tiempo en la ecuación de posición de y por el que habíamos despejado y que está en color amarillo. Ahora, si se preguntan por qué reemplacé algunos valores y otros no, la verdad que por nada en especial. Ahora voy a reemplazar algunos y otros no. Y acá sí viene algo importante. Para esta ecuación de y que me quedó ahora, voy a tachar lo que vale cero, porque al fin y al cabo no me va a interferir en nada. Entonces estos valores son el i final, lo voy a dejar de momento ahora con rojo, ya lo cambio. El i inicial, porque empieza desde una altura cero y termina en la altura cero. La velocidad inicial. Acá nos quedó esta expresión en el término, en donde al fin y al cabo en el numerador tenemos una velocidad inicial y en el denominador también tenemos velocidad inicial. Entonces este término se puede simplificar. Es un término que no es cero, entonces se puede simplificar. Yo acá lo estoy tachando. Ahora, si pasamos con el último término, bueno, nos queda el x final, que es 60 metros, ¿sí? Es la posición a donde llega, que es el alcance al que llegó. Pero no lo voy a reemplazar por algo muy importante que voy a hacer a continuación. Así que lo voy a dejar ahí por ahora. Pero lo que sí voy a distribuir ese cuadrado al x final y al denominador. Ahí ya lo escribí. Esa es la expresión que me queda. El cuadrado, bueno, lo distribuí y me queda el x final al cuadrado. Y abajo también tengan en cuenta que la velocidad inicial queda al cuadrado, pero también el coseno queda al cuadrado, porque la potencia se distribuye, así que con eso también tengan cuidado. Y ahora, acá es lo importante, y es por qué no reemplacé el x final con el dato que tenemos, que es 60. Y les voy a dejar unos 3 segundos para que piensen qué es lo que se puede hacer. Si se dieron cuenta, perfecto, pero si no, no pasa nada, con la práctica van a ir mejorando. Y es que acá podemos sacar factor común. Es por eso que no reemplacé por el número, porque al reemplazarlo podíamos ir resolviendo, por ejemplo, el seno de 37 por 60 y me iba a dar un número, ¿ok? Entonces ahí iba a ser difícil darse cuenta de que puede sacar factor común. Y acá lo que puede sacar es el x final sobre coseno de 37. Tenemos esas expresiones que se repiten en los dos términos, entonces podemos sacar factor común. Y así es como nos quedaría la expresión. Ahora bueno, esto es un sistema de ecuaciones en donde buscamos encontrar una incógnita y al haber hecho algunas operaciones, lo que me quedó es esta expresión. Es una ecuación que está igualada a cero y necesitamos encontrar la velocidad inicial, que es la única incógnita que tenemos ahora. Esto es una ley importante y es que si está igualado a cero de un lado y del otro tenemos una multiplicación, se aplica lo que se conoce como ley del producto cero. Y esto significa que como teníamos una multiplicación, esto va a ser o un lado va a ser cero o el otro va a ser cero, sí o sí. Entonces, esta primera parte de x final sobre coseno de 37, sabemos que no va a ser cero, porque sabemos el valor del x final que es 60. Y si hacemos esa operación, no va a ser cero. Entonces, ¿qué pasa? Es este segundo término el que tiene que ser cero. Entonces, escribimos esa expresión igualada a cero, porque tiene que ser igual a cero. Y ahí solamente nos va a quedar como incógnita la velocidad inicial y nada, solo hay que despejarla, ¿ok? Ok, como esto es solamente matemáticas, yo directamente voy a despejar la velocidad inicial y voy a escribir el resultado. Bien, ya despejada la velocidad inicial, me dio que es 25 metros por segundo, sí, esto redondeándolo. Y acá ya tenemos la primera respuesta de este problema. Ahora, para pasar con la segunda, me pregunta cuántos segundos tarda en llegar a B, o sea, el tiempo de vuelo. Y esto es más sencillo todavía. Lo único que tenemos que hacer es, con esta velocidad que encontramos, venimos acá a esta ecuación, a la ecuación 2, la que está con amarillo, y reemplazamos los datos y calculamos, porque ya los datos lo tenemos y solamente queda calcular, ¿ok? Y de esa manera obtenemos el tiempo. Yo lo voy a dejar ya escrito. Ya todo puesto, el resultado me da 3 segundos.
¿ok? Y así es como ya terminamos el problema. Este problema fue, la verdad, sencillo y fácil. Era saber un poquito sobre física, sobre esto del inicio, pero como vieron al final, esto terminó siendo matemáticas, saber usar ecuaciones, sistemas, saber darse cuenta de cuándo conviene una cosa y cuándo no. Y nada, eso por acá. Si les gustó el video, se pueden suscribir y compartir el video. Hasta la próxima, gente.